La leyenda del justo juez de la noche. En las altas horas de la noche, a veces galopeando en un enorme caballo negro, a veces caminando con pasos de 1 kilómetro de largo, el justo juez de la noche vigila los caminos contra los borrachos, trasnochadores, ladrones, maleantes y vagos. Vestido de negro, con la cabeza cubierta por una columna de humo negro, o por un ancho sombrero bajo el cual se advierte una espesa neblina negra. Con un látigo en la mano, cabalga o camina en la oscura noche por calles solitarias, y cuando se manifiesta, primero avisa al noctámbulo para que se vaya a su casa, pues la noche le pertenece a él. Bienvenidos nocturnos a este Viernes de Leyenda, capítulo 39, en el cual vamos a estar hablando de una leyenda muy popular en El Salvador y a lo mejor en algunas partes de Centroamérica. Estoy hablando nada más ni nada menos que la leyenda del justo juez de la noche. Les invito a ponerse cómodos porque vamos a estar hablando en qué consiste este ser tan misterioso que sin duda alguna a muchos los va a dejar desconcertados. Y a mí en lo personal, de pequeño me recuerdo que en la escuela estuvimos estudiando esta leyenda. Y es ahora nocturnos, donde se la voy a dar a conocer también a ustedes, que son de diferentes países de Latinoamérica o el mundo. Por lo tanto, les invito a ponerse cómodos y así, prepararse para escuchar la leyenda que hoy les traigo. Esto es Viernes de Leyenda, capítulo 39, y hoy les traemos la leyenda del justo juez de la noche. Bienvenidos. Prepárate para escuchar las mejores leyendas alrededor del mundo. Bienvenido a tu programa, Viernes de Leyenda. Y hoy te traemos Muy bien, nocturnos. Como ya lo había comentado al principio, esta leyenda en lo personal me genera un gran desconcierto. A lo mejor porque el justo juez de la noche podría ser un personaje bueno que aparece en la noche para como poner orden o justicia, pero también podría ser el propio enemigo, es decir, el mismísimo diablo. Les invito a ponerse cómodos porque comenzamos. El justo juez de la noche. De acuerdo a relatos antiguos, el justo juez de la noche es un personaje como fantasma que suele aparecérsele a quienes acostumbran a caminar por las zonas rurales a altas horas de la noche. Quienes lo han visto aseguran que es un hombre con un sombrero, vestido totalmente de negro, montado sobre un caballo de ese mismo color, y en su mano sostiene una rienda o un lazo para castigar a quienes se encuentre en su camino. Su estatura es bastante alta y algunos mencionan que no tiene cabeza, que en su lugar se observa solamente una columna de humo. Es un hombre errante y en los lugares que pasa el viento mueve violentamente las ramas de los árboles. Las personas que se han visto sorprendidas con su presencia afirman regresar advertidos a sus casas, pues el justo juez de la noche afirma que la noche le pertenece a él. Además, se cuenta que en más de alguna ocasión, mostrándose como un vigilante del orden, ha azotado a cualquier incauto a manera de reprimenda por no haber hecho caso de sus órdenes de no salir de noche. El justo juez de la noche pertenece al folclore de El Salvador y su origen parece remontarse a la época de la colonización española, cuando era necesario mantener la tranquilidad por la noche y ahuyentar los peligros de la misma. El territorio donde deambulaba, haciendo sus abruptas apariciones, se limitaba a la entonces pequeña nación
recién independizada de la España, El Salvador. Su espíritu se aparecía solamente en las áreas rurales. El encuentro y los tropiezos de personas durante las noches lo describían como un fantasma de pocas palabras. Solamente preguntaba y repreguntaba si lo consideraba conveniente. Efectivamente, se trataba de todo un juez. Por propio criterio, impartía justicia a su modo, cuidaba a aquellos habitantes decentes y trabajadores honrados de perturbaciones de los vagos, haraganes, zánganos, viciosos, delincuentes, en fin, de los apoderados del mal espíritu. Como juez justo, impartía a diestra y siniestra, después de analizar la transgresión nocturna, el castigo, propinar latigazos. Los pobladores se sometían a sus reglas, obligadas a ser obedecidas y respetadas. Bueno, voy a hacer la primera pausa en esta leyenda nocturnos para contarles que, como lo mencionaba, esta leyenda yo la vi de pequeño, nos la enseñaron en la escuela y recuerdo que trataba de un hombre que aparecía de noche, como lo hemos escuchado, un hombre que parecía como el charro, pero que este no atacaba a la gente buena, sino que defendía a estas personas honradas y atacaba más a los ladrones, a los vagos, trasnochadores, como lo mencionamos. También otra cosa que mencionaba mucho era que cuando las personas de la época precolombina o colonial, si no me equivoco por ahí, tenían sus cosechas, el justo juez de la noche las defendía cuando los brujos se transformaban en animales y querían atacar o robar la cosecha como maíz, frijol de aquel entonces. En lo personal sí me parece bastante interesante, pero me queda esa pequeña duda. Cuando dice que la noche es de él. Déjenme ustedes en los comentarios si habían escuchado esta leyenda o qué piensan de esto. Continuamos. Y si el susodicho trasnochador acata humildemente, no pasa nada. Pero si reclama o insiste en desobedecer, entonces es azotado sin miramientos, pero sin recibir daños mortales. Solo castigo físico, a manera de reprimenda, mientras el justo juez repite la reclamación de la noche. Entonces, lo mejor es obedecer prontamente. Pero, si el trausente le intenta agredir, entonces el castigo es mucho mayor, aunque sin llegar a consecuencias fatales. En otras versiones, se dice que la gente que es muy mala se la lleva al infierno como castigo. En general, actúa como un agente del orden, cuidando que nadie se porte mal, ni ande haciendo cosas malas en la noche. En otras interpretaciones, el justo juez toma a su víctima y la pone a realizar trabajos forzados y peligrosos, en los que el castigado es golpeado o lastimado, sin llegar a daños de extrema gravedad. Quienes han recibido castigo más duro enferman y pasan con fiebre varios días, en un estado tal de trauma que no vuelven a las andadas durante muchísimo tiempo. Ahora bien, ¿en qué región se aparece el justo juez de la noche? Veamos su ubicación geográfica. A pesar que parece ser una leyenda salvadoreña, existe similitud con un mito colombiano. En Colombia tienen una figura similar al justo juez de la noche, pero es llamada el sombrerón. Dice la leyenda de que hace mucho tiempo existió un personaje que vivió en diferentes pueblos. Era un hombre viejo que vestía de negro y se ponía un gran sombrero del mismo color. Montaba un caballo también negro que se confundía con la noche. No hablaba con nadie y a nadie le hacía daño. Aparecía y desaparecía como por encanto. Su presencia
fue mutando a una especie de vigilante que persigue a los borrachos, a los peleadores, a los trasnochadores, los juzgadores y a los tramposos. En las noches de luna llena y en los sitios solitarios, deambula confundiéndose con las sombras que proyectan las ramas y los arbustos. Aparece solo de noche, a todo galope. Junto a él sopla un viento fuerte, helado, y así como se presentó, desaparece rápidamente. Según la página web de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el sombrerón fue famoso en el departamento de Antioquia en la época de 1837, cuando recorría todas las calles. Aparecía 4 o 5 viernes seguidos. Volvía a aparecer 1 o 2 meses después. Parece que fuera el sombrerón el espanto propio de Medellín. También hay historias de sus andanzas en otras regiones colombianas, como el Tolima, el Huila y el oriente del Valle del Cauca. Se le denomina el jinete negro y se le describe en forma muy similar a como se ha explicado aquí. Sin embargo, no tiene la connotación de justiciero, reparte cinchazos que tiene en El Salvador. Solo aparece, asusta y desaparece. ¿Cuál es la historia del justo juez de la noche? Esta leyenda es estrictamente colonial y no tiene ninguna raíz precolombina. Posiblemente se trata de mantener tranquilos los caminos durante las noches, evitando que trasnochadores vagos y borrachos anduvieran pululando por las calles. Según algunos, eran órdenes del virrey de que los caminos permanecieran libres de transeúntes. Como muchas leyendas, se basan en algún hecho real que ha salido deformado con el correr de los años. Seguramente algún policía o grupos de policías usando trajes oscuros castigaban a quienes encontraban infringiendo la ordenanza de calles vacías en la noche. Y de ahí las historias y anécdotas originales fueron mutando hasta convertirse en el mítico ser que dice la leyenda. Es curioso que esta leyenda, al igual que la carreta chillona, sean en su mayor parte propias del folclore salvadoreño, pues no se tienen registros de ambas en otros países de Centroamérica, o posiblemente en el caso del justo juez. Otros países deben tener algún personaje similar, con otro nombre, pues es algo que no necesariamente haya surgido de forma coyuntural, como es el caso de la carreta chillona, que nace a merced de un hecho histórico, la pandemia de cólera. En el caso del justo juez, había el mismo tipo de restricciones en casi toda la época centroamericana, y es posible que se haya creado en el imaginario popular algún personaje similar, aunque con otras características y nombre, pero no encontramos o no encontraremos referencias. Muy bien, nocturnos. Bueno, por lo que hemos escuchado por ahora, podemos relacionar esta leyenda con el sombrerón, con el charro negro, con incluso el jinete sin cabeza, a como lo han contado acá, el fragmento de su leyenda, bastante interesante. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen ustedes que este es un personaje que lo inventaron en la época de la colonia solo para mantener quietas a las personas? Porque sí, muchas personas, incluso yo creo que llegué a escuchar más de una amistad mía, alguna persona que tuvo algún encuentro con ese ser. Así que nocturnos, vamos en este momento a contar también un relato con respecto al justo juez de la noche.
Déjenme en los comentarios sus opiniones, qué piensan y si fue real o si es otro ser también que la gente lo está confundiendo. Continuamos con, ahora sí, el relato. Un encuentro con el justo juez de la noche. Juana y Margarita son primas, pero viven y se comportan como un par de hermanas. Siempre andan juntas en las buenas y en las malas. Confabulan travesuras, aventuras y alocadas ideas para divertirse, como esta noche que se escaparon de la casa de Juana al baile del pueblo, el día de la fiesta mayor, cuando coronan a la reina de las fiestas patronales. Las chicas van en busca de sana diversión, a bailar y a gozar con la alegría de la feria y el baile, para el cual ahorraron lo suficiente para pagarse la entrada y la cena. Se divirtieron mucho con sus amistades, bailaron, charlaron, comieron y gozaron con las ocurrencias de Cirilo, el payaso del grupo. Ahora se dirigen a casa a pie, saliendo por el cementerio. Más adelante, se encuentra en el portal de su casa Nicanor con sus amigos inseparables, Roberto y Leonardo. Los tres están acabando una botella de tres tigres, un recio aguardiente local, y ya se encuentran bastantes acelerados, enfrascados en lo que popularmente se conoce como plática de bolo. Te digo que la Lupe se la pica y solo quiere darme celos, pero yo la vi con el Pirulo, ese de Julián, bien apercollada. Morrison está en el cementerio de los poetas de Francia. No sabías, ¿verdad? Cállate, Leo, ya estás bolo. No sabías, ¿verdad? Cuando yo quiera, la Lupe vuelve conmigo, solo que le dé permiso el Pirulo. Te dije que solo es para celarme, pero yo me hago el de a mil y no le paro bola. Jimmy está a la par de Chopin, tomando champán. Sí, Leo, sí. Miren, miren quiénes van allá. ¿No es la Lupe? No, ella está con Pirulino. Hartate, mi pepino. ¿Qué dijiste? Espérense, dejemos de pelear. Miren, son dos chavas. ¿Y qué? Que las podemos invitar con nosotros. ¿Quién sabe? Pero, ¿y si no quieren? ¿Y quién ha dicho de que deban querer? Vamos pues, llevemos la botella. Pero ya casi no tiene nada. Yo digo la otra, la que no está empezada. Y se fueron tras las dos chicas en medio de una algarabía, tal que se escuchaban a gran distancia, al punto de que casi inmediatamente ellas se dieron cuenta de que las estaban siguiendo. Margie, nos están siguiendo esos bolos. ¿Quiénes son? No sé, apurémonos. Las dos jóvenes, asustadas, apuraron el paso ante la amenaza y cruzaron por una curva en el camino que las ocultaba de la vista de Nicanor y sus amigos. Las chavas se van a escapar, alcancémoslas. Y ellos también apuraron el paso, cuando de pronto, antes de llegar a la curva, el viento comenzó a soplar fuerte y escucharon un caballo que venía del otro lado a galope, y de pronto se detuvo apareciendo una figura vestida con una capa negra que le cubría todo el cuerpo, pero aparentemente era alguien muy alto y delgado. Los borrachos se detuvieron en seco. ¿Quién sos vos?, gritó Roberto, que era el que estaba más sobrio de los tres, mientras sacaba el machete. Váyanse a sus casas, la noche es mía, dijo el desconocido,
con una grave, espeluznante y tranquila voz. «Tuyas mis polainas», gritó Roberto, lanzándose hacia él, machete en alto. Más tardó Roberto en dar 2 pasos que en escucharse el restallar de un látigo y volar por los aires el machete. «¡Ay, mi mano!», gritó Roberto, tomándose la extremidad adolorida con la otra mano. «Con nosotros no te vas a meter», dijo Nicanor, blandiendo también su machete y acompañado de Leo, que aunque bastante borracho, tuvo los reflejos suficientes para sacar también su arma blanca, y entre ambos atacaron al misterioso personaje. Apenas sin moverse, la aparición lanzó nuevamente la cuerda del látigo, y ésta se enrolló en los pies de Nicanor, que fue levantando en vilo y lanzado sobre Leo, que recibió el impacto con la mano en alto, soltando también el machete. Ambos cayeron a los pies de Roberto, que seguía aullando de dolor, sobando su mano e inclinado hacia adelante. «¿Quién sos, maldito? Váyanse a sus casas. La noche es mía». Y nuevamente el látigo salió disparado, enrollándose sobre el cuerpo de Roberto, y de un tirón fue arrojado junto a sus otros 2 cómplices, que comenzaban a recuperarse. Lo que pasó a continuación fue una lluvia de latigazos sobre los 3 desdichados, que se retorcían en el suelo mientras eran castigados inmisericordiosamente por el extraño sujeto, cuya cabeza no era visible, pues estaba oculta como por una bruma negra que parecía una pantalla de humo, pero en donde debía estar la cabeza brillaban un par de malignos ojos rojos. Los gritos de dolor de los 3 amigos iban acompasados al chasquido del látigo contra sus pieles, y tendidos en el suelo saltaban de dolor al recibir el azote. Curiosamente, se daban vuelta para recibir uno en el pecho, en el estómago, en su espalda, en sus nalgas, en sus piernas, como si alguna fuerza les estuviera dando vuelta para irlos vapuleando parejo. Los gritos se apagaron al poco rato, pues el castigo siguió, a pesar de que habían perdido la conciencia hace ratos. Y así, lentamente, pero sin parar, fueron cubiertos de golpes que no los hirieron de gravedad, pero los dejaron con marcas que les iban bien a durar unos 15 días, en un castigo que parecía nunca iba a terminar. Las asustadas chicas no habían escuchado nada de lo anterior y seguían a paso veloz para su casa, cuando un jinete las alcanzó y ellas se pararon en seco. ¿Quién es usted? Váyanse a sus casas. La noche es mía. ¿Y a usted qué le importa? Ay, váyanse a sus casas. La noche es mía. Ay, ya vamos. Sí, ya nos vamos. Ay. Y el látigo restallaba sobre los traseros de las chicas, que casi corriendo se fueron a sus casas sin voltear a ver atrás, sin renegar ni decir nada. Llegaron a su casa y abrieron la puerta, en donde estaba el padre de Juanita, sentado en la oscuridad y cincho en mano. Mientras tanto, en la curva del camino quedaron los 3 amigos tendidos boca abajo,
con las ropas hechas jirones, el cuerpo cubierto de profundas señales de latigazos, pero salvo algunos pequeños hematomas, sin sangrar, desvanecidos de dolor y a la intemperie. Ahí serían encontrados al día siguiente, aún inconscientes, y pasaron una semana con fiebre y delirios, despertando en medio de gritos, pidiendo clemencia y perdón al justo juez de la noche. Qué interesante, nocturnos, esta leyenda, esta historia. Y bueno, yo no sé, yo sí diría que podría ser real, pero no sé si la podría llamar el justo juez de la noche. Yo la relaciono más como quizás con el charro negro, el jinete sin cabeza o el sombrero, no sé. Dejen ustedes en los comentarios qué opinan de esto, igual qué les pareció este relato. A mí sí me ha gustado mucho, está bastante interesante, muy llamativo la verdad. Y bueno, nocturnos, es así como damos por finalizado este Viernes de Leyenda, capítulo 39. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios con respecto al justo juez de la noche, que está bastante temible. Lo que les puedo decir es que tengan mucho cuidado si ustedes se suelen andar a altas horas de la noche en lugares solitarios, oscuros, porque en estos sitios ronda el justo juez de la noche, y a lo mejor por andar de desacatados tengamos que también soportar sus látigos. Gracias, nocturnos, por acompañarme en este Viernes de Leyenda capítulo 39. Nos vemos en la próxima. Y no olviden también compartir este video, darle me gusta e igual suscribirse al canal. Gracias por su apoyo. Hasta la próxima.